Martín tenía esa costumbre irritante de usar la misma libreta cuadriculada desde hacía 12 años. Cada proyecto nuevo empezaba en la esquina inferior izquierda, con letra minúscula y fea, como si lo escribiera un monje con artritis. Y aún así, todo lo que hoy sostiene a la empresa, desde el sistema de facturación hasta la infraestructura que mantiene respirando a los servidores, nació en esas hojas que parecían escritas con resaca. Pero nadie en el piso ejecutivo sabía eso. Para ellos, Martín era ese señor que olía a café viejo y que siempre parecía estar a punto de jubilarse. Invisible, intocable, descartado. La única vez que lo invitaron a una reunión estratégica fue porque confundieron su nombre con el de un proveedor de cableado estructurado. Entró, saludó, se sentó en silencio y vio cómo el nuevo equipo de transformación digital, compuesto por 3 niños con camisas entalladas y diplomas recién impresos, presentaba como suya la arquitectura que él había diseñado 6 años antes. Martín no dijo nada, solo tomó nota. Escribió el título de la presentación: Infraestructura escalable con redundancia modular, y puso al lado: lo que propuse en 2018, PPT 32. Luego siguió dibujando líneas rectas, como si fueran rieles, como si supiera que, eventualmente, todo descarrilaría. Yo lo observaba desde lejos, no porque me lo ordenaran, sino porque me gustaba estudiar cómo la empresa trataba a su gente más valiosa. Era como ver cómo alguien prende fuego a una biblioteca solo porque quiere más espacio para poner una mesa de ping-pong. Martín era un archivo viviente, pero se volvió incómodo, porque sabía más que los nuevos, porque no sonreía en las dinámicas de integración, porque nunca bajaba la cabeza cuando alguien sin experiencia le daba órdenes. Y aquí aprovecho para decirte algo, ya que estás escuchando esto. Si te gusta este tipo de historias reales, donde el silencio se convierte en estrategia y la venganza no se grita, se documenta, suscríbete. El 97% de la gente que escucha no lo hace, pero tú sí puedes apoyar con un like o seguirnos. Créeme, eso realmente le da fuerza al equipo que investiga estas historias. Gracias por estar. Martín siguió así por meses. Una sombra con gafas gruesas y una voz tan ronca que parecía que se fumaba los tickets de soporte. Yo trabajaba en talento humano en ese entonces. No del lado de los que firman los despidos, sino de los que limpian el desastre emocional después. Cada vez que alguien se iba voluntariamente, Martín se enteraba antes que yo. Siempre encontraba las mochilas vacías o los monitores apagados. Caminaba entre cadáveres laborales como un arqueólogo resignado. Otro al que no le sirvieron los viernes de fruta, me decía a veces. Lo irónico es que cada vez que algo se caía, cuando un servidor se desincronizaba, cuando los datos os aparecían duplicados, cuando el sistema colapsaba a medianoche, nadie llamaba al director de sistemas. Nadie abría tickets. Iban directo a la cueva de Martín. Siempre tenía la solución. Siempre sabía qué tecla faltaba apretar, pero no le daban crédito. En las presentaciones ejecutivas, la innovación era siempre una propuesta de alguien que no sabía cómo funcionaba un proxy reverso. En los comunicados internos se agradecía a los equipos jóvenes por su dinamismo. A Martín, si lo mencionaban, era como uno de nuestros colaboradores más antiguos, como si fuera un fósil al que no podían mover por respeto a la historia. Él no protestaba. Aceptaba sus pequeños triunfos privados. Cuando evitaba un colapso sin que nadie lo notara, cuando optimizaba una línea de código que bajaba los costos en silencio, lo celebraba solo, con un café instantáneo y una libreta que nadie leía. Pero todo cambió el día que apareció Lucía. Lucía apareció por primera vez
en una reunión de lunes, vestida con un saco beige que parecía más caro que todos los escritorios del departamento de IT juntos. No tenía presentación oficial, ni puesto, ni correo institucional. Solo una sonrisa congelada y una libreta de tapas doradas con su inicial grabada. «Estoy aquí para aportar una mirada más humana al negocio», dijo, mientras se acomodaba entre el director financiero y el gerente de estrategia, como si el lugar le perteneciera. Los correos empezaron a llegar después. Lucía asistirá en calidad de asesora honoraria de cultura organizacional. Lucía observará nuestros procesos de liderazgo para ofrecer sugerencias constructivas. Lucía quiere conocer mejor al personal técnico. Traducción. Lucía se aburría en su casa y decidió jugar a ser vicepresidenta. Al principio, su presencia era una molestia leve. Preguntaba cosas como ¿y ustedes sienten que este sistema tiene alma? ¿O ¿por qué los programadores no decoran sus espacios? Martín, por supuesto, la ignoraba. Nunca interrumpía, pero cada vez que ella abría la boca, su lápiz se detenía como si estuviera esperando que la estupidez pasara sola. Una tarde, sin embargo, la cosa cambió de tono. Fue en una reunión de presupuesto donde Lucía, con voz de quien está probando una receta de galletas, preguntó: «¿Y este señor Carrillo, por qué pide un aumento? ¿Qué ha hecho últimamente?» Nadie respondió. El director, su esposo, hojeaba papeles con cara de fastidio. El gerente de IT intentó decir que Martín había optimizado el sistema de reportes y que gracias a eso se habían ahorrado más de $500,000 en servidores. Pero Lucía solo frunció la nariz. «No me gusta su energía. Parece de esos que ya se dieron por vencidos. Gente difícil. Y la actitud también se paga, ¿no?» El director general no discutió, solo asintió. Yo me enteré porque estaba en la reunión de seguimiento con HR, donde se definía la lista de promociones. Martín había quedado fuera, ni siquiera en revisión. Lo habían tachado sin más, y el motivo escrito, en un correo interno que luego terminé viendo casi por accidente, era lapidario. No se recomienda ajuste. Perfil poco colaborativo, falta de actitud positiva. Lo peor vino después. Lucía no delegó la notificación. Se apareció en la oficina de desarrollo, caminó entre cubículos como si estuviera oliendo moho y se detuvo junto al escritorio de Martín. Él la miró como se mira un glitch que no se puede replicar. Ella, con su sonrisa de media luna y perfume invasivo, le dejó una tarjeta encima de su teclado. Decía: «Revisión salarial finalizada. Sin ajustes. Agradece que siquiera tienes trabajo», dijo, antes de darse media vuelta y desaparecer por el pasillo como si acabara de tirar la basura. Martín no dijo nada, ni levantó la vista. Solo giró la tarjeta lentamente, la miró por unos segundos como si leyera entre líneas, y luego la guardó entre las páginas de su libreta. En esa maldita libreta donde apuntaba todo, no como prueba, sino como profecía. Durante el almuerzo, varios intentamos hablar con él. Yo le ofrecí acompañarlo a RH si quería apelar. Otro compañero le preguntó si pensaba renunciar, pero él solo sonrió, sin humor, y dijo algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. No es la primera vez que subestiman al que construyó la casa solo porque no vive en el penthouse. Ese día se quedó hasta tarde, muy tarde. Cuando me fui, pasadas las 8, todavía estaba ahí, revisando archivos antiguos, sacando una caja de cosas de su casillero y metiendo algo en su mochila que parecía un sobre grueso y plastificado. Nunca lo había visto llevarlo antes. Al día siguiente, llegó temprano, como siempre. Se sirvió su café instantáneo, saludó con su voz ronca y
se sentó a trabajar, pero había algo distinto en su mirada, como si en vez de trabajar para la empresa, estuviera haciendo inventario para llevársela. Martín siempre había tenido una capacidad casi mística para saber cuándo algo estaba podrido en la estructura. No necesitaba revisar logs ni monitorear alertas. Bastaba con ver cómo alguien caminaba por el pasillo o cómo el jefe de operaciones se rascaba la ceja derecha durante una junta. Decía que los sistemas hablaban, que el ruido no era de las máquinas, sino de la gente que las forzaba. Por eso, cuando Lucía lo humilló frente a todo el equipo, no reaccionó. No se defendió, no gritó, no pidió hablar con recursos humanos. Simplemente bajó la vista a su libreta, escribió algo rápido, una sola línea, sin título, sin fecha, y luego la cerró con firmeza. Sonaba como si cerrara un ciclo, una especie de corte limpio, sin sangre. Me acuerdo perfecto del momento en que exhaló lentamente, como si por fin pudiera respirar sin pedir permiso. Luego se levantó, caminó hasta su casillero y sacó un sobre manila sellado con una cinta adhesiva roja. Nadie le preguntó qué era. A nadie se le ocurrió que ese sobre, guardado durante años en el fondo de un mueble metálico olvidado, fuera más letal que cualquier renuncia pública. Volvió a su escritorio y, sin ocultarse, sacó los documentos. Vi cómo pasaba página por página, revisando con cuidado. El acta de constitución de una sociedad anónima, Tesseracto Digital S.A., con domicilio fiscal en una colonia residencial del sur de la ciudad, su firma en tinta azul. Luego, varios certificados emitidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, números de registro, descripciones técnicas, sistema modular de integración y escalamiento para plataformas financieras de alta disponibilidad, framework de seguridad adaptativa de capas múltiples, código fuente propietario base, versión 1.0 y 2.1. Yo no entendía nada al principio. Creí que estaba preparando su portafolio para buscar trabajo en otro lado. Pero cuando lo vi imprimir una carta con membrete legal, supe que eso no era una salida. Era una entrada. Una que nadie estaba esperando. Martín guardó los documentos de nuevo en el sobre. Lo cerró. Lo metió en una carpeta negra con broche y la colocó cuidadosamente dentro de su mochila, junto a su viejo termo de café y un cable de red enrollado con cinta de velcro. Todo con esa calma suya que irritaba a los gerentes jóvenes, la calma del que no necesita demostrar poder porque ya lo tiene. Esa semana no hubo ningún cambio visible. Llegaba a la misma hora, usaba la misma camisa arrugada de siempre, pero su código empezó a cambiar. No en contenido, sino en forma. Ya no escribía para el equipo. Escribía para dejar rastros, dejaba notas técnicas con fechas exactas, comentarios de licencias, referencias, cruzadas con estándares internacionales. Era como si estuviera preparando un expediente para alguien, o para algo. Una tarde lo vi conversar con Claudio, un viejo amigo suyo que trabajaba en un despacho legal. No se saludaron como amigos. Se sentaron en silencio, abrieron laptops, intercambiaron un par de carpetas y luego se despidieron con un apretón de manos breve y formal. Claudio salió sin mirar a nadie. Martín volvió a su escritorio y se puso a trabajar. Los rumores comenzaron. Que Martín estaba buscando un nuevo trabajo, que tenía una oferta en el extranjero, que lo iban a jubilar con un paquete dorado para evitar un pleito laboral. Pero nadie acertó. Nadie entendió que él no estaba buscando salir. Estaba preparando el terreno para que los demás cayeran. Un viernes por la tarde, después de que todos se habían ido, lo vi encender una pequeña impresora de etiquetas
y comenzar a marcar algunos discos duros externos con códigos alfanuméricos. Luego los guardó en una caja de cartón común, sin logos, sin marcas, y encima de todo colocó una hoja impresa con un solo encabezado: activos registrados de Tesseracto Digital, uso interno documentado. Nadie dijo nada, nadie entendió. Pero yo sí. Martín no se estaba yendo. Estaba documentando la propiedad de la casa, antes de empezar a cobrar renta. El anuncio llegó por videollamada, como casi todo lo importante últimamente. El director general, con su voz de vendedor de seguros en quiebra y su fondo virtual de Nueva York pixelado hasta el ridículo, informó al equipo ejecutivo que por fin el plan de expansión había sido aprobado. «Vamos a licenciar nuestra tecnología estrella», dijo, hinchando el pecho como si él la hubiera escrito entre rounds de golf. El nuevo modelo sería simple: ofrecer el sistema base como solución modular para firmas financieras en América Latina, con contratos de uso diario, asistencia técnica tercerizada y mantenimiento premium. Un modelo escalable, repetible y, en palabras de Lucía, que por supuesto estaba en la llamada, maquillada como para conducir un noticiero, absolutamente revolucionario. Y claro, el sistema al que se referían era el que Martín había creado, el mismo que mantenía con vida la base de datos, protegía las capas de acceso, gestionaba los backups en 3 continentes y prevenía fraudes mediante protocolos que nadie más en la empresa entendía por completo. Pero eso no se mencionó. En los documentos internos lo llamaban el núcleo operativo legado, como si fuera una reliquia que podían empacar y revender como si nada. El equipo legal, que hasta entonces solo había servido para redactar cartas de despido y actualizar políticas de vestimenta, se puso a trabajar como si hubieran descubierto el santo grial. Armaron carpetas, plantillas de contrato, versiones localizadas para Colombia, Perú, Chile. Se agendaron reuniones con firmas auditoras. Una de ellas, un despacho externo especializado en propiedad intelectual, pidió algo obvio: los certificados de titularidad del software. Quería verificar que la empresa fuera efectivamente dueña de lo que pensaba vender. Ahí empezó el murmullo. Primero, fue un correo sin asunto del despacho externo: solicitamos confirmación sobre los derechos registrados del componente principal del sistema, versión 1.0.2.3. Luego, una respuesta tensa del gerente legal: estamos localizando los archivos de respaldo del registro original. Después, un silencio de casi 3 días. Y finalmente, un mensaje con copia a media junta directiva que puso a todos nerviosos. No hay constancia registral a nombre de la empresa sobre la base tecnológica principal. Nadie lo entendía. ¿Cómo que no eran los dueños? ¿Cómo que no estaba registrado? El director reaccionó con soberbia. Debe haber un error. Quizás alguien olvidó subirlo al sistema. Hablen con sistemas. Lucía, en su estilo pasivo-agresivo, sugirió que seguramente alguien se había dormido en los procesos legales. Deberíamos revisar quiénes estaban a cargo en ese entonces. En RH yo empecé a notar un patrón. El abogado interno, un tipo joven llamado Esteban, dejó de ir al comedor y empezó a encerrarse con su laptop. Revisaba archivos antiguos, le pedía al área de TI respaldos de correos de hace más de 8 años, solicitó el acta constitutiva del proyecto original y los contratos iniciales de desarrollo. Todo en voz baja, como si el problema fuera un tumor que nadie quería nombrar en voz alta. Martín, mientras tanto, seguía en lo suyo. Jamás mencionó nada. Ni siquiera cuando escuchó a los jefes reunirse en su oficina contigua, hablando a media voz sobre
una discrepancia con los derechos del sistema base. Ni siquiera cuando empezaron a revisar las políticas de uso de su código. Ni siquiera cuando Lucía se paró en su pasillo y, fingiendo que hablaba por teléfono, dijo en voz lo suficientemente alta como para que todos la escucháramos. Hay gente que cree que porque escribió unas líneas hace años ya puede frenar una operación de millones. Esa misma tarde vi cómo Martín revisaba de nuevo su libreta. Pasaba las páginas como quien repasa una vieja novela. Luego sacó un USB que nunca había usado en la oficina. Lo conectó, revisó algo en la pantalla y, sin apurarse, escribió un mensaje en un papel que luego rompió. Solo pude leer una palabra antes de que desapareciera en la basura. Confirmado. En los días siguientes, Esteban dejó de saludar. Sus ojeras se hicieron permanentes. Su tono, cada vez más mecánico. En una reunión interna de legales, lo escuché decir algo que me puso la piel de gallina. La razón social que figura como titular no es una consultora. Es una sociedad anónima registrada con fines comerciales. Y tiene todos los papeles en regla. No dijo el nombre. Pero yo ya sabía lo que iba a venir. Martín no había construido un sistema. Había construido una mina. Y ahora la empresa quería vender el oro sin saber que alguien más ya tenía el título de propiedad. Un martes, a eso de las 11:42 am, llegó un correo con el asunto más anodino del mundo. Solicitud de confirmación registral. Respuesta formal adjunta. Venía de una cuenta corporativa sin firma personalizada, solo un dominio que nadie reconocía. Tesseracto.digital. La asistente legal lo abrió primero. Luego, sin entender del todo lo que tenía entre manos, lo reenviaron al equipo jurídico completo. Y de ahí, directo al buzón del director general. Adjunto venía un PDF de 4 páginas. La primera línea ya anunciaba el golpe. Por medio de la presente, Tesseracto Digital S.A., en calidad de titular exclusivo de los derechos patrimoniales del sistema operativo modular denominado Círculo Core V1.0, V.3, se dirige a ustedes para establecer las condiciones mínimas de uso con fines comerciales externos. El silencio duró 5 minutos exactos. 5. Lo sé porque Esteban, el abogado interno, lo dijo más tarde. Fue como ver cómo alguien lee su propia esquela. La carta era impecable. Incluía número de registro, fecha, detalles técnicos del sistema y un cuadro final con las tarifas propuestas para licenciamiento externo. Al pie de la tabla, con la frialdad de un quirófano, tarifa estándar por uso activo con fines lucrativos, $45.000 MXN diarios. 45.000 al día. Primero pensaron que era un error, luego que era una broma. Alguien en el área de finanzas incluso soltó una risa nerviosa y dijo: «Esto es como cuando te extorsionan con fotos falsas, ¿no?». Pero la risa murió en seco cuando Esteban, con la cara tan blanca como su camisa, respondió: «La firma es legal, el dominio es real, y los registros están perfectos». Lucía se puso de pie. Caminó por la sala de juntas como un animal acorralado en tacones, mascando cada palabra. «No puede ser», dijo, más para sí que para nadie. «No puede ser que un desconocido tenga lo nuestro». El director, con esa prepotencia que le salía sola, golpeó la mesa. «Esto es una extorsión. Quiero nombres. ¿Quién demonios es Tesseracto Digital?». Pero nadie respondió. Esteban bajó la mirada. RH se encogió de hombros. El gerente de sistemas se puso a revisar sus archivos en silencio, como buscando una explicación imposible entre variables muertas. Yo sabía, claro. Sabía que Martín había registrado esa sociedad hace años.
Sabía que había guardado todo, pero él no había dicho una sola palabra, ni una insinuación, ni una mirada, como si no fuera con él. La reunión de emergencia del Consejo se convocó para el día siguiente. Agenda única. Interferencia legal en estrategia de expansión. Al día siguiente, las caras eran distintas, el tono más bajo. Los inversionistas estaban conectados desde otros países, leyendo el mismo documento con expresión de incredulidad. Uno de ellos, un hombre británico que jamás había pronunciado una palabra en reuniones anteriores, dijo: "So, who actually owns the damn thing?" El director, rojo como un semáforo, pidió un receso de 10 minutos, pero nadie se movió. Querían respuestas, y rápido. Fue ahí cuando Esteban se levantó y aclaró la garganta. La entidad legal Tesseracto Digital S.A. está registrada a nivel nacional, con sede en Ciudad de México. No es una firma fantasma. Tiene RFC, domicilio fiscal activo, y facultades registradas para licenciamiento tecnológico. La titularidad está acreditada desde el año 2018. ¿Y por qué nadie lo detectó antes?, preguntó Lucía, envenenada. Esteban solo levantó un documento, la copia del contrato original que Martín había firmado cuando lo contrataron. Un contrato estándar, genérico, sin cláusula de cesión patrimonial de propiedad intelectual, legalmente inútil frente a un registro público hecho años antes. No existía la obligación de ceder lo que él creó, dijo Esteban. Nadie lo pidió, nadie lo registró, y él nunca lo ofreció. No mencionó el nombre de Martín. Nadie lo hizo, pero en el aire, todos ya sabíamos, habían intentado vender una casa sin comprobar a nombre de quién estaba la escritura, y ahora, quien tenía las llaves, estaba cobrando por dejarlos pasar. El salón del consejo se había convertido en una escena quirúrgica, frío, clínico y con olor a miedo disfrazado de formalidad. Habían apagado el aire acondicionado porque alguien dijo que daba ambiente tenso, pero todos sabíamos que el sudor era culpa del correo de Tesseracto. Había llegado una segunda notificación, más firme, más precisa. Un recordatorio de que la tarifa de 45.000 diarios no era negociable y que cualquier uso retroactivo del sistema sin contrato quedaría sujeto a penalización legal. Martín fue convocado a las 9:00 am en punto, pero no con tono de amenaza, no como castigo. Era una invitación formal. Participación requerida en calidad de colaborador senior técnico original. Firmado por Esteban. Llegó puntual, con su termo de siempre y una camisa azul que claramente no era nueva, pero que tenía planchado hasta el alma. No saludó. No se acomodó como si fuera parte del equipo. Se sentó al fondo, sin tocar nada, observando, con ese gesto suyo, que decía más que 100 hojas de reporte. El director general abrió la sesión con voz de sarcasmo recalentado. Parece que hay cierta confusión en torno a la propiedad de nuestro sistema. Algunos documentos misteriosos aseguran que no es nuestro, que ahora tenemos que pagar por usarlo, como si se pudiera privatizar el oxígeno. Lucía soltó una risa forzada. Nadie más. Esteban, con su carpeta negra y la compostura de quien ya no le teme al despido, se levantó lentamente. Sobre la tarifa de licenciamiento, empezó. Es completamente legal. La solicitud de Tesseracto Digital S.A. cumple con todos los requisitos del marco nacional e internacional. Aquí están los registros, certificados de autoría, documentación técnica, sellos de tiempo, facturación formal. La empresa no posee ningún derecho exclusivo sobre el sistema que desea licenciar. Solo lo ha utilizado sin contrato expreso por más de una década. El director chasqueó la lengua. ¿Y se supone que vamos a aceptar eso como si nada?, dijo con una sonrisa torcida.
¿Quién se supone que es el dueño de esta tecnología? ¿Un fantasma? Esteban no respondió con palabras. Solo cerró su carpeta, tomó su laptop, la giró lentamente sobre la mesa de cristal y le dio play a un video de 28 segundos. En él se veía una grabación oficial de una firma de contrato notarial. Fecha: mayo de 2018. Lugar: Ciudad de México. Martín Carrillo, con menos canas y la misma expresión impenetrable, firmando como representante legal y único socio de Tesseracto Digital S.A. Al lado, una notaria asentía con solemnidad. Cuando el video terminó, Esteban abrió una carpeta adicional. Dentro, impresas a color, estaban las escrituras, los registros del código fuente y el historial completo de actualizaciones con metadatos incrustados, cada uno firmado digitalmente por el mismo nombre, Martín Carrillo. La sala se quedó inmóvil. Nadie respiró. Lucía parecía oxidarse en tiempo real. Su maquillaje ya no parecía profesional, parecía un disfraz. El director general intentó mantener la compostura, pero los nudillos sobre la mesa delataban su estado. Temblaban, blancos, aferrados a un poder que ya no tenía. Uno de los inversionistas extranjeros, que hasta entonces solo había estado bebiendo agua mineral, murmuró: ¿Is this binding? Esteban asintió. Totalmente. Es el único documento legalmente reconocible sobre la propiedad del sistema. Cualquier intento de uso sin contrato será considerado violación de derechos patrimoniales, con consecuencias penales y civiles. Martín no dijo una palabra, ni siquiera miró a los presentes. Solo abrió su libreta, escribió algo breve, quizá una línea, quizá un número, y la volvió a cerrar con calma. Por primera vez en 12 años, la sala del consejo se dio cuenta de que el señor que parecía parte del mobiliario era el dueño del edificio. No hubo gritos, no hubo portazos, solo ese silencio denso que se instala cuando la verdad ya no se puede desmontar. Los consejeros, con sus corbatas de poder y sus relojes de 6 cifras, pasaban las páginas de los documentos una y otra vez, como si en la quinta lectura fuera a aparecer una cláusula mágica que los salvara. Pero no había tal cosa. Solo el nombre de Martín, impreso en negritas, en todos los apartados legales que importaban. Titular, representante legal, autor, licenciante. Una y otra vez, sin margen para duda. Yo estaba en la sala, sentada en la orilla, como espectadora obligada de un acto de teatro que nadie había ensayado. Desde ahí pude ver cómo el director general se hundía milímetro a milímetro en su silla. La piel le colgaba del rostro como si hubiera envejecido 20 años en 20 minutos. No miraba a nadie, mucho menos a Martín. Tenía la vista clavada en la esquina inferior derecha del documento, donde aparecía la firma que sellaba el destino de todos. Martín Carrillo Espinosa, socio único, Tesseracto Digital S.A. Uno de los consejeros más antiguos, un tipo que hasta entonces solo había hablado para preguntar por los refrigerios en las reuniones, fue el primero en romper el silencio. ¿Y por qué nadie registró esto desde el inicio? No era un reproche. Era una súplica disfrazada de pregunta. Una forma de escapar del ridículo sin admitir culpa. Esteban, el abogado, respondió con la voz serena del verdugo que ya dio el golpe. Porque en ese momento nadie le preguntó, nadie le pidió una cesión de derechos, nadie validó los contratos. Asumieron que por pagar un salario tenían todo. Fue entonces cuando RH, con esa manía suya de pensar que puede resolverlo todo con una buena conversación, intentó interrumpir. Bueno, podríamos revisar el contexto. Tal vez si aclaramos con Martín su intención original de... Esteban levantó la mano. No alzó la voz, solo levantó la mano. No,
No vamos a presionarlo, no vamos a sugerir que hubo mala fe, porque no la hubo. Lo que hubo fue negligencia, de ustedes. Y ahí fue donde noté el verdadero cambio. Martín seguía en su silla. No hablaba, no sonreía, pero su silencio ya no era resignación, era autoridad. La misma autoridad que tiene el testigo que sabe que todos los demás están mintiendo y que, cuando abra la boca, se acabó el teatro. Uno de los inversionistas internacionales, con voz baja y acento francés, miró a Esteban. ¿Él está aquí como parte del equipo o como proveedor externo? Esteban respondió sin dudar. Como propietario legal de la tecnología crítica del sistema. El contrato actual no lo vincula como empleado operativo. A partir de este momento, cualquier negociación deberá realizarse directamente con Tesseracto Digital. Lucía, que hasta entonces había mantenido una expresión de piedra, se levantó de la mesa sin decir palabra y salió de la sala con pasos secos. Nadie la detuvo. Nadie hizo el menor intento por disimular su salida. El director general apenas murmuró algo que no entendí. Miraba su taza vacía como si pudiera encontrar en el fondo una cláusula salvadora. Pero no la había. Martín, por su parte, abrió su libreta por última vez esa mañana. Hizo una anotación breve, tal vez una fecha, tal vez una cifra. Luego guardó su pluma, cerró la libreta con el mismo cuidado con que un médico cierra una herida bien cosida, y se puso de pie. No pidió permiso, no dio discurso, no dejó amenaza. Solo dijo una cosa antes de salir de la sala sin mirar a nadie. Cuando quieran hacer las cosas bien, ya tienen mi correo. Está en todos los papeles. Y se fue, dejando detrás no solo una sala rota, sino un sistema entero que por fin sabían que no les pertenecía. La inversión de poder no fue un estallido. Fue una revelación. Y él no necesitó levantar la voz, porque ahora hasta el aire se movía con su permiso. El contrato llegó 2 semanas después, no como una ofrenda ni como una disculpa, sino como lo que era, una rendición. Fue un documento de 47 páginas, redactado a contrarreloj por el nuevo bufete que la empresa contrató tras la renuncia inesperada del gerente legal. El encabezado era claro, brutal en su simplicidad. Acuerdo de licenciamiento de tecnología, Tesseracto Digital S.A. Abajo, en negritas, el nombre de Martín. No como firmante secundario, como proveedor principal. A mí me lo filtró un colega de operaciones. Me dijo que durante la reunión previa al cierre del contrato, uno de los ejecutivos pidió revisar nuevamente las cláusulas abusivas y que Martín simplemente cerró la laptop, se levantó y dijo: «Si no les gusta, pueden intentar reconstruirlo desde cero. Les doy 2 años». Yo lo hice en 3. Nadie volvió a objetar. El contrato tenía 3 condiciones irrenunciables. Primero, independencia técnica absoluta. Martín seguiría operando como externo, sin subordinación jerárquica a ningún gerente ni director. Tendría acceso privilegiado a los entornos críticos y libertad de decisión sobre los roadmap técnicos. El nuevo cargo en el organigrama aparecía como arquitecto principal asociado, una invención elegante para no llamarlo el que ahora manda. Segundo, retroactivo. Desde el primer día de uso del sistema, la empresa debía pagar un monto calculado por uso comercial injustificado, con recargos por omisión de registro. La cifra final nunca se hizo pública, pero el rumor en contabilidad hablaba de un depósito de 7 cifras, en dólares, pagado sin chistar. Tercero, participación en los ingresos por licencias. Por cada cliente nuevo que usara el sistema, Martín recibiría un porcentaje fijo del total del contrato. No como bonificación, como dueño.
como socio no declarado de un negocio que había nacido en sus noches de insomnio y café instantáneo. Lucía no volvió a aparecer. No se habló de ella, no se hicieron comentarios, pero su lugar en la sala de juntas quedó vacío. Durante días, su correo corporativo seguía activado, pero solo respondía con un frío fuera de oficina, sin fecha de regreso. Después, desapareció sin más. La leyenda en los pasillos era que el director había intentado justificar su salida como decisión familiar, pero nadie se lo creyó. Todos sabían que el director desde ese día ya no decidía solo. Un martes por la tarde circuló un memorando interno sin firma personal, solo el sello de presidencia ejecutiva. Se ha formalizado un acuerdo con el proveedor original del sistema operativo central. Agradecemos su paciencia durante este proceso de transición. Nadie celebró, nadie comentó. Solo hubo una oleada silenciosa de correos reenviados con asuntos como «te dije» o «lol». En el comedor, los rumores mutaron. Algunos decían que Martín se había hecho millonario, otros que ahora tenía línea directa con el fundador de la empresa. Un becario preguntó si eso significaba que podían pedirle a él los permisos de administrador. Nadie se atrevió a decirle que ya ni siquiera necesitaba permisos. Porque ahora el sistema llevaba su nombre. Yo lo vi pasar una tarde por el área de talento humano. No se detuvo. Solo cruzó el pasillo con esa caminata suya de pasos medidos. En la mano llevaba su termo. En la otra, la carpeta negra con el broche. La misma que había guardado en silencio durante más de una década. Me sonrió al pasar. No de arrogancia, sino de calma. De alguien que ya no necesita justicia porque la justicia se volvió contrato. Y esa, aunque nadie lo dijo en voz alta, fue la primera vez que vi a una empresa firmar un acuerdo. No por convicción, sino por derrota. La última sesión del trimestre se llevó a cabo en la sala ejecutiva principal, esa donde todo brilla con luz ajena. Mesas de caoba, café premium y las sonrisas ensayadas de los gerentes que sobrevivieron al huracán. Era la primera reunión de resultados desde que se había firmado el contrato con Martín, aunque claro, nadie se atrevía a nombrarlo. El director general llegó 5 minutos tarde, con su camisa azul cielo sin arrugas y esa sonrisa que ya no le pertenecía. Entró como si nada hubiera pasado. Saludó con un chiste sin gracia sobre los sustos que dan los abogados y se sentó en la cabecera de la mesa como si aún tuviera el derecho de dirigir. Nadie respondió el chiste, ni siquiera Lucía, que ya era oficialmente un recuerdo con perfume caro. Se proyectaron las cifras. Eran buenas, muy buenas. El modelo de licenciamiento había disparado los ingresos en apenas 6 semanas. 3 clientes firmados en Centroamérica, uno en Madrid, otro en Buenos Aires, todos usando el sistema que ya no podían llamar propio. El CFO intentó aplaudir tímidamente. El director alzó las cejas y dijo con tono burlón: «Miren nada más, resulta que el sistema, que no sabíamos que no era nuestro, terminó salvando el trimestre». Silencio. Una ejecutiva de finanzas acomodó su taza con un gesto casi agresivo. Un consejero evitó mirar la pantalla. Y el inversionista francés, el mismo que había preguntado si todo era binding, cruzó los brazos y fijó los ojos directamente en el proyector, sin pestañear. Esteban, puntual como siempre, tomó el control de la presentación. «Antes de concluir», dijo, «quiero mostrar la última lámina del contrato marco de licenciamiento. Es obligatorio para todos los socios y áreas ejecutivas entender el alcance». Presionó una tecla. La pantalla se llenó con el logo de Tesseracto Digital S.A., blanco,
minimalista, sólido, sobre un fondo gris claro. Debajo, en letras negras, proveedor exclusivo de tecnología crítica. Acuerdo vigente con derechos retroactivos y cláusulas de renovación automática a 5 años. La imagen permaneció ahí, inmóvil, imponente, como un sello en un decreto. Nadie habló. El director sonrió, o intentó sonreír, pero algo en su rostro no encajaba. Era una mueca desconectada del resto de su cuerpo, como si su cara no hubiera recibido el memorando de rendición. «Bueno», dijo, forzando una carcajada hueca. «Al menos ahora sí sabemos con quién negociar, ¿no?» Nadie se rió. Los inversionistas lo observaban. No con odio, ni siquiera con decepción. Con esa mezcla de incomodidad y distancia que se reserva para los hombres que ya no entienden la sala en la que están sentados. El francés se inclinó ligeramente hacia su micrófono. ¿Este proveedor tiene asiento en la mesa de decisiones? Esteban respondió sin mirar al director. Tiene participación vinculante en cualquier decisión que afecte el uso, evolución o monetización del sistema base. Es parte de los términos acordados. Otra diapositiva, esta vez una cláusula resaltada. El proveedor podrá vetar cualquier cambio estructural que comprometa la estabilidad de la arquitectura crítica. La sonrisa del director, que ya era apenas un reflejo de algo que solía funcionar, se evaporó. Dejó caer la espalda contra el respaldo. Miró el techo. Murmuró algo para sí mismo. Tal vez una grosería. Tal vez una oración. Y por fin entendió. No era su empresa. No era su sistema. No era su sala. El poder ya no estaba en esa mesa. Estaba en la firma de un contrato, en una carpeta negra, en una libreta cuadriculada, guardada en una mochila. Y Martín ni siquiera estaba ahí, porque el verdadero castigo no fue verlo humillado, fue no necesitar estar presente para que lo supiera. En la penúltima fila del informe, en letra chica, se leía Tesseracto Digital S.A. Titular exclusivo, no transferible, final seco, sin discursos, sin venganza, solo un nombre y una sonrisa muerta en el lugar donde antes había un imperio.